No llovía. No hubo un trueno. Ni siquiera ese viento dramático que sacude las ventanas. Solo un martes por la noche. Demasiado tranquilo. ¿Alguna vez has notado que el silencio pesa? Ese tipo de silencio sin aire, sofocante, que te eriza la piel. Eso es lo que más recuerdo de aquella noche. Ashley se cepillaba el pelo frente al espejo. Pasadas largas. Lentas. Deliberadas. Yo estaba en el umbral, mirando la parte trasera de su cabeza como si esperara que se convirtiera en otra persona. Tenía las palmas sudadas. Las palabras ya estaban cargadas en mi boca. Ashley, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Has sido íntima con él? Ella dejó de cepillarse solo por un segundo. Y eso bastó. Esa pausa. Me abrió una grieta bajo los pies. No se giró. No gritó ni negó. Siguió mirando su reflejo. Luego dijo. ¿De dónde sale eso? Las piernas me pesaban como concreto. Entré en la habitación, casi sin respirar. ¿Sabes de dónde viene? Se dio vuelta lentamente. Sin pánico, sin culpa. Solo una expresión como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Como si interrumpiera algo más importante. ¿En serio vamos a hacer esto otra vez? Dijo. Jesús, Ryan. Siempre dice mi nombre como si fuera una obligación. Como si fuera su asistente que olvidó archivar un documento. No cedí. Solo dime la verdad. Ya lo sé. Ella sonrió. Torció los labios. Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? Y así, todo se vino abajo. 10 años de mi vida, 7 de matrimonio. Todo cayó en un agujero negro creado por una sonrisa torcida. ¿Quieres el panorama completo? Ashley es del tipo que no entra simplemente en una habitación. Lo hace como si posara para cámaras invisibles. Su voz se vuelve de seda cuando habla con desconocidos. Y tiene esa costumbre de tocar el brazo de la gente cuando se ríe. Como si fueran la única persona en la sala. Antes me hacía sentir afortunado. Luego empezó a enfermarme. Las noches largas empezaron en noviembre, cenas de trabajo, copas con clientes, retiros de equipo. Volvía algo ebria. Con un aroma a perfume que no era el suyo. Decía que era de alguna compañera. Pero Ashley odiaba los perfumes. Solía decir que le daban dolor de cabeza. Vi sus mensajes por accidente. O por destino, si crees en esas cosas. Su iPad estaba conectado a la nube. Supongo que lo olvidó, o dejó de importarle. No los busqué. Pero la pantalla se iluminó mientras la cargaba en la cocina. Vista previa de un mensaje de alguien llamado Brandon. Esa pequeña peca en tu cadera me vuelve loco. Eso fue todo. No respiré durante un minuto entero. Esa noche me acosté a su lado en la cama. Escuchando su respiración constante. Preguntándome cuánto tiempo llevaba durmiendo junto a una mentira. No la enfrenté de inmediato. Necesitaba más. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Y lo hice. La seguí una noche. Jueves. Le dije que iría a visitar a mi hermano. Pero regresé. Me estacioné frente a su oficina. Esperé. A las 7:36 de la tarde salió con tacones y un abrigo negro. Riendo con Brandon. Él le tocó la parte baja de la espalda como si lo hubiera hecho 100 veces. Subieron a su coche. Arrancaron. Los seguí. Las manos me temblaban al volante. Se metieron en un hotel boutique. No una cadena. No un sitio de negocios. Uno de esos discretos, con vidrio esmerilado y sin valet parking. Ni siquiera miró atrás. Me quedé en el coche hasta que se apagaron las luces de la suite. 1 hora y 47 minutos después, salió sola. Pelo algo despeinado. Sonriendo al teléfono. Tomó un Uber. Volví a casa. Me senté en la cocina con las luces apagadas hasta que salió el sol. Así que cuando le hice esa pregunta frente al espejo, ya lo sabía. Ella solo lo confirmó diciendo algo que no significaba nada.
Finalmente habló de nuevo. Siempre lo arruinas todo con tu inseguridad. Me reí. De verdad me reí. ¿Verdad? El problema soy yo. Asintió, como orgullosa de que por fin lo entendiera. Fue entonces cuando supe que mi matrimonio no estaba roto. Estaba muerto. Reducido a cenizas y sonrisas arrogantes. Y ella seguía en medio del humo como si ni siquiera sintiera el calor. Esa noche hizo una maleta. No una de verdad. No, eso lo habría hecho real. Solo su gran bolso de cuero. El de los cierres dorados y las iniciales que mandé grabar para nuestro aniversario. Lo llenó con lo que llamó unas pocas cosas. Labial, cargadores, portátil, probablemente unos tacones que usaría con él. En ningún momento me miró. ¿En serio vas a hacer de esto un drama? Dijo, cerrando el bolso como si llegara tarde a yoga. Ryan, no es lo que crees. Me apoyé en el marco de la puerta del dormitorio. Brazos cruzados. Corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Fuiste a un hotel con él. Se detuvo. Un segundo demasiado largo. Su tono cambió. Más agudo. Más frío. ¿Me seguiste? No lo estás negando. Encogió los hombros. Siempre has tenido problemas de control. Solo encontraste algo nuevo a lo que aferrarte. Pasó junto a mí, rozándome el hombro como si yo fuera un mueble en su camino. La seguí por las escaleras. Todavía no has respondido, dije. ¿Te acostaste con él? Se detuvo al pie de los escalones y se giró lentamente. Ojos entrecerrados, como si me viera por primera vez, y no le gustara lo que veía. ¿De verdad esa es la pregunta con la que quieres morir, Ryan? ¿Qué crees que pasa cuando alguien lleva meses sintiéndose solo? Cuando su propio esposo lo hace sentir invisible. Tragué saliva. Fuerte. ¿Ahora resulta que es mi culpa? No parpadeó. No pasó de un día para otro. ¿Eso? Así lo llamó. ¿Eso? Y en ese instante entendí que no había remordimiento. Ni vergüenza. Solo una mujer que ya había reescrito la historia en su cabeza, donde ella era la víctima y yo el villano distraído. Brandon me hace sentir que importo, añadió, ahora más baja, no suave, solo controlada. Me escucha. Me ve. Yo he estado aquí, dije, con la voz temblando. Cada día. Sí, rió con amargura. Ese es el problema. Y se fue. La puerta principal se cerró con un clic, y lo único que escuché fue el leve tintinear de sus llaves mientras se alejaba. Me quedé de pie en medio del pasillo, mirando el vacío que dejó, intentando recordar la última vez que me tocó sin obligación. Ni siquiera se llevó su anillo de bodas. Me senté en el último escalón. Todo parecía quieto. Casi muerto. Como si la casa supiera que acababan de evacuar algo esencial. Esa noche no lloré. Solo me quedé despierto, deslizando fotos viejas en el móvil. El viaje a Oregón, nuestro primer departamento, el vídeo del aniversario que le hice hace 2 años. Editado con clips de nosotros cocinando, bailando, riendo en la playa. Lloró cuando se lo mostré. Lágrimas reales. Dijo que nunca se había sentido tan amada. Ahora me pregunto si solo fue una actuación. Si alguna vez fue verdad. A las 2:14 de la madrugada, abrí una nueva nota en el móvil y escribí una sola línea. Esto no es una mala racha. Es un patrón. Y de pronto, cada pequeño momento de los últimos 6 meses encajó perfecto. Las sonrisas falsas, las duchas largas, las excusas vacías, el lado frío de la cama. No dormí. No comí al día siguiente. Pero tenía clara una cosa, no iba a ser su plan B. A la mañana siguiente empezó como cualquier otra, salvo que ella no estaba, y su ausencia gritaba más fuerte que su presencia jamás lo hizo. La luz del sol atravesaba la ventana de la cocina como una intrusa, como si no tuviera derecho a tocar esa misma mesa donde se había reído, apenas 2 semanas atrás, tomando leche de almendras y contando alguna historia tonta sobre una cita fallida de Tinder de su compañera de trabajo. No fui a trabajar. Llamé. Voz plana. Una emergencia familiar,
dije. No hubo preguntas de seguimiento. Caminé por la casa durante horas. Cada rincón repetía su eco. Su taza de café aún en el fregadero. Un cabello suyo sobre el lavabo del baño. Su cargador enrollado cuidadosamente en la mesita de noche. Se fue deprisa, pero no tanto como para olvidar lo esencial. Lo justo para recordarme que lo tenía planeado. Alrededor del mediodía por fin le escribí. Nada poético. Nada suplicante. Solo. ¿Vas a volver para hablar o empiezo a empacar tus cosas? 3 puntos. Escribiendo. Luego desaparecieron. 10 minutos después. Creo que necesitamos espacio. Pasaré mañana cuando no estés en casa. La miré por largo rato. Cuando no estés en casa. Ni siquiera podía enfrentarse a mí. No respondí. ¿Para qué? En vez de eso, abrí el closet y desmonté su lado. Todo estaba tan deliberadamente curado, como un showroom. Vestidos por color, bolsos en sus fundas de tela, zapatos alineados como en exhibición. No toqué nada. Solo miré. Intentando averiguar en qué momento esa mujer, la que había jurado amarme, se convirtió en una extraña. Fui a la habitación de huéspedes, saqué una caja vieja que no abríamos desde hacía años. Fotos. Reales. Impresas. De nuestros primeros tiempos. Ashley solía reír con todo el cuerpo entonces. Ojos entrecerrados, cabeza hacia atrás. Se veía libre. Los dos lo parecíamos. Una foto me llamó la atención. Estábamos en Santa Cruz. Ella me rodeaba el cuello con los brazos, empapada por el mar, y me acababa de untar protector solar en la mejilla como broma. Su sonrisa en esa imagen, alegría sin filtros. No sé cuándo esa sonrisa se convirtió en una moneda que empezó a gastar con otros. Esa tarde, mi hermano Jaque apareció sin avisar. Debió notar algo en mi voz cuando hablamos por teléfono antes. Abrí la puerta. No dije nada. Él miró la maleta a medio hacer junto a las escaleras y solo dijo: ¿Carajo? Nos sentamos en silencio un rato. Abrió 2 cervezas. Ni siquiera probé la mía. Al final preguntó: ¿vas a intentar arreglarlo? Y aquí está el detalle, no titubeé. No lo consideré. No dudé. No. Asintió, como si ya lo supiera. Bien. Porque no suena como alguien que lo merezca. Y tenía razón. Esto no se trataba de un error. Era falta de respeto. Capa sobre capa. Deliberado. Ella no solo me engañó. Nos abandonó mucho antes de que su cuerpo saliera por la puerta. Se desconectó y eligió a otro, mientras esperaba que yo me quedara quieto, leal a una versión de ella que ya no existía. Cerca de las 6 de la tarde recibí otro mensaje. Ashley, pasaré mañana alrededor de las 9. Por favor no seas dramático. Solo quiero recoger mis cosas e irme. Sin disculpas. Sin arrepentimiento. Ni un gramo de culpa. Leí ese mensaje y algo se quebró. La parte de mí que aún quería respuestas, que quería gritar, llorar, entender, murió en ese momento. No iba a perseguir un cierre. Iba a darle lo que claramente quería, la puerta. Pero no en silencio. Me desperté antes del amanecer. Otra noche sin dormir. El cuerpo alterado y adormecido al mismo tiempo, como si no supiera si colapsar o estallar. Me levanté a las 5:13 de la madrugada y empecé a moverme. ¿Qué fe? Ducha fría. Bolsas de basura. No sé qué activó el interruptor, pero algo en mí decidió que si ella iba a tratarme como una opción de repuesto, yo no iba a tratarla como el hogar. Empecé por el closet. Cada vestido, cada blusa, cada pequeño lujo que había dispuesto con tanto esmero, lo doblé. No por respeto, sino porque no quería oírla quejarse sobre la seda arrugada cuando viniera a buscarlos. Metí toda su ropa en cajas, las etiqueté, las alineé junto a la puerta. Luego pasé al baño. Su altar de cuidados. Serums, rodillos, esos parches dorados para los ojos que decía que eran esenciales. Todo.
A una bolsa. Sin ceremonia. Saqué su estúpida esterilla de yoga de debajo de la cama. Tiré su diario de manifestación en la pila. La ironía no pasó desapercibida. A las 8:42 de la mañana, todo lo que le pertenecía estaba empaquetado junto a la entrada. A las 8:59, su coche se estacionó en el camino de entrada. No abrí la puerta. La observé desde la ventana del piso de arriba mientras bajaba del coche con gafas de sol aunque estaba nublado, vestida como si fuera a un brunch, no a recoger los restos de un matrimonio que había incendiado. Tocó el timbre una vez. 2 veces. Luego golpeó. Ryan, llamó, con ese tono seco de quien regaña a un perro por no venir cuando se lo llama. Abrí la puerta justo cuando iba a golpear otra vez. Se sorprendió de verme tan tranquilo. Miró las cajas y bolsas, los labios tensándose como si estuviera a punto de soltar un comentario ingenioso. Te dije que vendría. No hacía falta, la interrumpí. Ahí está todo. Lo revisé 2 veces. Se quitó las gafas lentamente, escaneando el pasillo como si esperara ver algo más dramático. ¿En serio vas a hacer esto? Me reí. Una nota seca y breve. ¿Yo voy a hacer esto? Inclinó la cabeza. Pensé que después de calmarte, tal vez querrías hablar. Como adultos. ¿Adultos? Crucé los brazos. ¿Te refieres a andar a escondidas con un compañero de trabajo mientras le mentías a tu esposo durante medio año? Puso los ojos en blanco. ¿En serio? Rodó los ojos. Nunca mentí sobre necesitar espacio, dijo. Mentiste sobre quién ocupaba ese espacio contigo. Ashley suspiró, claramente irritada. Mira, no vine para reabrir todo esto. Ambos sabemos que no funcionaba. Tú lo sabías. También tú estabas distante, Ryan, espetó. No me tocabas desde hacía meses. La miré fijo. Porque cada vez que me acercaba, parecías una desconocida. Fría. Ausente. Ya estabas en otro lugar. Apartó la mirada. Por primera vez, no tuvo respuesta. No esperé que la tuviera. Llévate tus cosas y vete, Ashley. Ya no vives aquí. Su mandíbula se tensó, pero asintió. No dijo gracias. No dijo perdón. Solo tomó 2 bolsas y las llevó al coche. Volvió. Repitió. Como 2 desconocidos ayudando a un vecino a mudarse. En el último viaje, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Por lo que vale, si te amé, dijo. Pero no voy a disculparme por elegir lo que me hace sentir viva. No me inmuté. Entonces yo no voy a disculparme por elegir la paz en lugar del veneno. Me miró como si ya no me reconociera. Como si el hombre que solía perdonarle todo hubiera desaparecido. Y lo había hecho. Se marchó sin decir una palabra más. Sin abrazo. Sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé quieto en la casa silenciosa, mirando el espacio donde solía estar. Luego cerré con llave. Y no solo me sentí libre. Me sentí acabado. Esa tarde me senté en el suelo del salón, solo yo, una pizza que no probé y el último rastro de su perfume desvaneciéndose en el aire. No podía creer cuán rápido puede desaparecer una década. Así. Sin ceremonia. Sin explosión. Solo cajas de cartón y una puerta que ya no se abriría para ella. El silencio era distinto ahora. Ya no sofocante. Hueco. Como si la casa esperara que yo volviera a respirar. Alrededor de las 9 de la noche, Jaime llamó. ¿Estás bien? Preguntó. No, respondí. Pero estoy claro. No insistió. Solo se quedó en la línea, ambos en silencio un rato, 2 hermanos unidos por un dolor que ninguno merecía. Luego preguntó. ¿Quieres saber algo loco? Dime. Me encontré con Brandon una vez. En esa fiesta de Navidad. Iba presumiendo lo fácil que era ligar con compañeras de trabajo. Dijo algo como, la mitad de las esposas en la oficina solo esperan que alguien las mire el tiempo suficiente. No pensé que se refería a Ashley en ese momento, pero me congelé.
¿Hablas en serio? Totalmente. Lo dijo como broma, pero se notaba que lo creía. El estómago se me revolvió. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Ella me había dicho que Brandon era un idiota, alguien a quien no se podía tomar en serio. Se rió cuando le pregunté si él alguna vez la había intentado conquistar. ¿Brandon? Por favor. Es inofensivo. Inofensivo. Claro. Eso es lo que tienen personas como Ashley. Reescriben la realidad mientras tú aún la estás viviendo. Y cuando te das cuenta, ya estás parado en un escenario construido con sus excusas. No le dije mucho más a Jaque después de eso. Solo le di las gracias, colgué y me quedé allí, mirando la pared vacía donde antes colgaba nuestra foto de bodas. La había quitado esa mañana. No podía verla más. La sonrisa en esa imagen no era suya. No de verdad. Le pertenecía a la versión de ella que yo creía real. Un par de horas más tarde, recibí un mensaje. Ashley, olvidé mi suéter verde. ¿Puedo pasar mañana a buscarlo? No decía hola. No preguntaba cómo estaba. Ni siquiera lo escribió como alguien que quiere arreglar algo. Solo quería su maldito suéter. Me quedé mirando el mensaje con el corazón helado. No enojado. No herido. Solo frío. Le respondí, lo doné. Lo leyó al instante. No respondió. Y esa fue la primera vez, desde que todo esto empezó, que sonreí. No fue por venganza. No fue mezquino. Fue simbólico. Ese suéter verde era su favorito. Lo usó en nuestro primer viaje por carretera, salía en fotos de 3 Navidades. Incluso lo llevó a ese retiro falso que juró que era por trabajo. Ese suéter tenía historia. Pero era solo otra cosa que dejó atrás. Otro pedazo de sí misma que no valoró lo suficiente como para conservarlo. Que lo sintiera. Me fui a dormir temprano esa noche. Por primera vez, sin pesadillas. Sin espirales mentales. Solo sueño. De ese profundo, que llega cuando por fin dejas de preguntarte si alguien que dice amarte te está mintiendo. A la mañana siguiente me desperté con luz y silencio. No del que duele. Del que se siente merecido. Preparé café. Negro. Como ella lo odiaba. Siempre hacía un escándalo cuando no le ponía crema. Sabe a neumático derretido, solía decir. Yo me reía. Ahora lo bebía así a propósito. Cada sorbo amargo era un recordatorio, ella ya no vive aquí. Y yo ya no necesito su dulzura. Me senté en el porche trasero con la taza en la mano, viendo al perro del vecino ladrarle a unas hojas otra vez. Estúpido. Inútil. Pero leal. Ese perro tenía más sentido para mí que mi propia esposa. A eso de las 10:30 de la mañana, otro mensaje. Ashley, ¿en serio regalaste mi suéter? Era caro, Ryan. Sin saludo. Sin disculpa. Solo ese tono otra vez, como si le hubiera rayado algo que me prestó. No respondí. ¿Qué podía decir que importara? Ni siquiera había preguntado por mí. Ni una sola vez. Ni cómo dormía. Ni si estaba bien. Nada. Pasé la mayor parte del día eliminando los últimos rastros de ella de la casa. La vela en el baño que insistía en encender cada noche. Fue. Las tazas que compramos en ese bed and breakfast de Vermont. La suya, a la basura. La mía, de vuelta en el armario. Los álbumes de fotos. Los guardé en cajas. No por rencor. Solo, ya no quería que me miraran más. Por la tarde Jaque volvió a pasar. Trajo comida y una cerveza. No dijo mucho al principio. Solo se sentó conmigo en el porche mientras comíamos en silencio. Luego dijo. ¿Sabes cuál fue tu problema, hermano? Lo miré, alzando una ceja. Seguías viendo su potencial. No la persona en la que se convirtió. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque tenía razón. Seguía esperando que la versión de Ashley de la que me enamoré regresara.
Justificaba tantas cosas, su frialdad, las llamadas perdidas, las disculpas a medias, porque creía que, debajo de todo eso, el verdadero ella seguía allí. Que solo estaba pasando por algo. Que si era lo bastante paciente, volvería. Pero era una fantasía. La mujer que amé ya no existía. O tal vez nunca existió. Tal vez solo era mejor actuando cuando todo era fácil. Esa noche hice algo que no había hecho en mucho tiempo, me preparé la cena. De verdad. No comida congelada, no comida rápida. Pollo. Verduras al horno. Especias de verdad. Ashley solía burlarse de mí porque siempre cocinaba de más. Esta vez lo hice como a mí me gusta. Me senté solo a la mesa. Comí cada bocado. Y cuando terminé, tomé el móvil. Abrí nuestro antiguo hilo de mensajes. Ese lleno de emojis, de te extraño, de enlaces a memes que solíamos enviarnos a las 2 de la mañana. No escribí nada. Solo deslicé hacia arriba. 1 año. Luego 2. Luego 3. Vi cómo nuestra conversación se iba encogiendo poco a poco. Como el calor se escurría palabra a palabra. Hasta que lo único que quedaba eran logísticas frías, horarios disfrazados de planes de cena, y mentiras vestidas de normalidad. Borré el hilo. Borré su contacto. La eliminé de cada carpeta que aún tenía su nombre. Y el teléfono se sintió más liviano en mi mano. Eran las 10:12 de la noche cuando me di cuenta de que era el primer día en meses en que no había llorado. Ni una sola vez. No me sentía victorioso. Ni enojado. Ni curado. Solo libre. Pasó una semana. Luego 2. Esperaba el derrumbe. Los ataques nocturnos. Las ganas de llamarla solo para oír su voz una vez más. Pero nunca llegaron. Lo que no esperaba era el vacío. No emocional. Físico. Como cuando buscas tus llaves en el bolsillo y no están. Ese tirón de pánico seguido de la lenta comprensión de que algo que solías llevar contigo cada día ya no está. Ashley solía llenar la casa con ruido. Con movimiento. El sonido de sus tacones por el pasillo. Su secador a las 6 de la mañana. Su risa cortante desde la cocina cuando hablaba por altavoz con sus amigas. Ahora el silencio se había asentado. No pesado. No doloroso. Solo distinto. Empecé a dormir en su lado de la cama. No sé por qué. Tal vez por despecho. Tal vez para recuperarlo. Su almohada todavía olía a ese acondicionador floral que usaba, lavanda y algo artificial. El aroma se desvaneció a los 3 días. No la reemplacé. Un jueves por la noche me encontré con Mason, un viejo amigo de la universidad, en una gasolinera. De todos los lugares. Me miró 2 veces y luego se echó a reír. Hermano. Te ves fatal. Sonreí. Probablemente por primera vez en días. Gracias. Se agradece. Nos quedamos ahí unos 20 minutos poniéndonos al día como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando le conté que Ashley y yo habíamos terminado, no fingió sorpresa. Solo asintió lentamente, como alguien que sabía más de lo que decía. No quiero ser ese tipo, dijo, pero ella siempre tenía ese aire, ¿sabes? ¿Qué aire? Ese de que quería ser admirada. Siempre. No importaba de quién venía, con tal de que no dejara de llegar. Eso me quedó resonando. Porque tenía razón. Ashley nunca quiso ser amada en silencio. Quería ser observada. Elogiada. No le importaba de dónde venía la atención, mientras no se detuviera. Y yo solo fui el primero en aplaudir más fuerte. El sábado me escribió otra vez. Primera vez en días. Ashley, ¿puedes pasarme la contraseña de Netflix? Me quedé mirando el mensaje, medio riendo, medio asqueado. Sin vergüenza. Sin límites. Solo preguntando, como si fuésemos compañeros de piso y no un matrimonio roto. Escribí, y cámbiala. Piérdela. Olvídala. Luego bloqueé su número. Se sintió como cerrar una puerta que ella seguía intentando mantener entreabierta.
No porque quisiera volver, sino porque odiaba no tener acceso. Esa noche, Jaime volvió a llamar. Preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Ya no estoy triste. Solo estoy enojado. Bien, respondió. Usa eso. Deja que te empuje hacia adelante. Pasé el resto del fin de semana limpiando la casa de arriba abajo. Tiré el álbum de bodas al garaje. Saqué los imanes de nuestros viajes de la nevera. Doné la mitad de los cojines decorativos por los que ella se obsesionaba. Compré nuevos. Feos, probablemente. Pero míos. Y haciendo todo eso, noté algo extraño. Cada habitación parecía más grande. Como si ahora tuviera espacio para respirar. Para pensar. Para ser. Ya no había nadie juzgando cómo doblaba las toallas. Ningún comentario pasivo-agresivo sobre cómo siempre cargo mal el lavavajillas. Solo yo. En una casa que solía sentirse como un santuario para alguien que en realidad no quería quedarse. Esa noche, me senté en el suelo con un trago en la mano, las luces apagadas, la música baja. Y lo dije en voz alta por primera vez. No va a volver. Y por primera vez, no quería que lo hiciera. Ocurrió un martes, justo después del almuerzo. Acababa de terminar una reunión y me encontraba a mitad de una taza de café tibio cuando llegó el correo. Asunto, consulta de RRHH confidencial. Hice clic sin pensar mucho. Entonces vi el nombre, Brandon Cooper. El Brandon de Ashley. Era una nota breve de alguien del departamento de recursos humanos de su empresa. Tono estándar, muy formal. Estaban contactándome para confirmar si tenía conocimiento de una relación personal entre el señor Cooper y la señora Ashley Walker durante el tiempo que ella estuvo empleada allí. Lo leí 3 veces. El corazón me empezó a latir más rápido, no por pánico, sino por la certeza de que algo finalmente se estaba resquebrajando en su mundo. No respondí de inmediato. Se lo reenvié primero a Jaque, solo para asegurarme de que no estaba leyendo mal. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Hermano, está jodido. Eso es una bandera roja de cumplimiento. Me recosté en la silla y me quedé mirando la pantalla. Imaginé la cara de Ashley al recibir ese mismo correo. La de Brandon. El pánico. El caos. Y no sentí nada. Ni alegría. Ni venganza. Solo una calma extraña. Como si el universo finalmente estuviera tirando de la cuerda en la dirección contraria. No respondí al responsable de RRHH. No de inmediato. Pensé en dejarlos sudar un poco. Que se preguntaran qué diría. Si mandaría capturas. Si tenía pruebas. Y sí. Tenía muchas. Esa tarde salí a caminar por el vecindario. Las mismas aceras, los mismos árboles, pero el aire se sentía más ligero. Ya no era un hombre arrastrando su pasado detrás. Solo estaba caminando. Pasé por la esquina donde Ashley y yo solíamos detenernos en nuestras corridas matutinas, bueno, yo me detenía. Ella seguía corriendo sin mirar atrás. Esa imagen, de pronto, tuvo más simbolismo del que nunca le di. Al volver a casa, por fin redacté una respuesta. ¿A quién corresponda? Sí, tengo información relevante sobre la relación en cuestión, incluyendo mensajes y cronologías que coinciden con el periodo de empleo de la señora Walker. Estoy dispuesto a proporcionar lo necesario para colaborar con su investigación. Quedo atento a cómo desean proceder. Atentamente. Ryan Walker. Presioné enviar. Sin dudarlo. Ese fue el último lazo. La última pieza. Más tarde esa noche, abrí mi carpeta de favoritos en el navegador. Esa que tenía planes de aniversarios, anuncios de casas que nunca llegamos a visitar, sitios de nombres de bebé que jamás discutimos en serio. Uno por uno, los eliminé. Todos. Luego me serví un trago y salí al patio. Las estrellas estaban encendidas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando algo. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Ni un cierre. Ella estaba deshaciendo su vida. Y, por una vez,
No era mi problema arreglarla. Nunca lo fue. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Sin pesadillas. Sin recuerdos acechando. Solo aire. Solo paz. No esperaba que se presentara. No después de semanas de silencio. No después de que el escándalo con RRHH empezara a desmoronarse. Pero Ashley siempre tuvo talento para las entradas inesperadas, ¿no? Era domingo. Tranquilo. Cálido. Estaba a mitad de pintar la pared del salón, algo que había pospuesto durante más de un año. En gran parte porque a ella le horrorizaba la idea de cambiar la estética. Pero ya no estaba para vetar nada. Tenía una lista de reproducción sonando, la camiseta manchada de pintura, un trago frío en el alféizar de la ventana. Y entonces, el golpe. 3 toques cortos. Sin timbre. Me quedé congelado. Conocía ese golpe. Abrí la puerta. Y ahí estaba ella. De pie. Jeans negros y una camiseta blanca lisa. Como si quisiera parecer simple. Casual. Humana. Sin maquillaje. Pelo recogido. Pero sus ojos escaneaban todo. Miró más allá de mí, hacia la casa, como si esperara que todo estuviera igual. Como si deseara aún encajar allí. «¿Pintaste?», dijo. Como si esa fuera su línea de entrada. Sí, respondí. No me moví. No la invité a pasar. Ashley se cambió de apoyo, cruzó los brazos. Pensé que deberíamos hablar. Incliné la cabeza. ¿Hablar de qué? Has estado compartiendo información sobre mí. Con mi empresa. Con recursos humanos. No, dije con calma. He respondido preguntas directas de personas investigando una violación de políticas. Gran diferencia. Su mandíbula se tensó. Se está volviendo serio, Ryan. Brandon está bajo revisión. La miré fijamente. ¿Bien? ¿Te parece gracioso? Me parece que ya era hora. Retrocedió un paso como si le hubiera dado una bofetada. Pero lo que había en su rostro no era ira. Era miedo. El lento reconocimiento de que no era intocable. De que la fantasía por la que me dejó se estaba convirtiendo en un problema. No vine a pelear, dijo tras un momento. Solo, quería aclarar las cosas. Tal vez disculparme. Tal vez hablar. Levanté una ceja. ¿Disculparte? ¿Por qué? Eso la hizo dudar. No lo sé, dijo. Y por primera vez, se veía pequeña. Por cómo terminó. Por cómo me fui. No fue justo. Dejé que el silencio llenara el espacio. No iba a ayudarla a completarlo. Lo intentó de nuevo. Fuiste un buen esposo, Ryan. Solo que, no sabía cómo decir que no era feliz. Lo dijiste, respondí. Lo dijiste en una habitación de hotel con él. Eso la calló. Miró al suelo. Se pellizcó el pulgar. Luego me miró a los ojos por fin. Cometí un error. No, contesté. Tomaste una serie de decisiones. No lo disfraces. Ashley contuvo el aliento. Tal vez por culpa. Tal vez solo porque por fin alguien le decía la verdad sin temblar. Pensé que estarías más resentido, dijo en voz baja. Lo estuve, le dije. Pero luego me di cuenta de que enfurecerme por alguien que nunca me valoró es como gritarle a una pared esperando que se convierta en una puerta. Me miró como si ya no supiera quién era yo. Tal vez no lo sabía. Porque el hombre que antes rogaba por su atención, que perdía el sueño por su indiferencia, ese hombre estaba muerto. Enterrado bajo cada mentira que me dijo con esa sonrisa ensayada. Finalmente preguntó. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me encogí de hombros. ¿Importa? No respondió. Solo asintió, luego se dio la vuelta y se fue. Sin abrazos. Sin lágrimas. Sin drama. Solo una mujer alejándose de las ruinas que provocó, esperando que el humo se disipara por sí solo. Cerré la puerta tras ella.
Y no miré atrás. Ella había terminado de intentar perseguirme. Y yo había terminado de dejar que lo hiciera. Han pasado 3 meses desde que cruzó esa puerta por última vez. Las estaciones cambiaron. La pared está completamente repintada ahora. Un gris carbón profundo, audaz, honesto. No es un color que ella habría elegido. Ese era el punto. La casa ya no se siente vacía. Se siente mía. El sofá ya no está colocado como una postal de revista. Hay una canasta de ropa en el pasillo que aún no he tocado. A veces dejo los platos sucios en el fregadero toda la noche. A veces no tiendo la cama. Y no hay nadie aquí para hacerme sentir que eso es un pecado. ¿Sabes algo curioso? La paz no es ruidosa. No llega con trompetas. Solo se desliza, lentamente, reemplazando el ruido. He empezado a dormir mejor. A comer mejor. A reír otra vez. De verdad reír. No esa risa falsa de supervivencia que uno usa cuando todo se desmorona. Y he empezado a decir que no. No a invitaciones que no quiero aceptar. No a personas que me agotan. No a reabrir heridas solo porque alguien más quiere sangrar de nuevo. La semana pasada me encontré con una amiga en común en el supermercado. Me preguntó si había sabido algo de Ashley. Le dije que no y que no necesitaba saber. Ella sonrió. De esas sonrisas pequeñas, ¿sabías? Te ves mejor, dijo. Y creo que es verdad. Mi cara tiene líneas que antes no tenía. Mis ojos están más tranquilos, pero más nítidos. Como si por fin estuviera viendo las cosas como son. No como quería que fueran. ¿Y Ashley? Lo último que escuché es que Brandon fue transferido de departamento. No de manera voluntaria. Y Ashley sigue en la empresa, pero no en el puesto por el cual me dejó. No sé los detalles. No los necesito. ¿Solo sé esto? Aquello que persiguió no se convirtió en la vida que imaginó. Pero ya no es mi carga. Y esa es la diferencia. He dejado de cargar con personas que nunca levantarían un dedo por mí. ¿La aceptaría de vuelta algún día? No. ¿Querría un cierre de su parte? Tampoco. Ella me dio todo lo que necesitaba el día en que me miró a los ojos y eligió a otro. Luego me culpó por ello. Esa es toda la verdad que voy a necesitar. Ahora tengo una nueva lista de reproducción. Sábanas nuevas. Un perro, de hecho. Se llama Murphy. Lo adopté en un refugio del centro. Me sigue por la casa. Duerme con la cabeza sobre mi pie. Mueve la cola cuando llego como si fuera lo mejor que le pasó en el día. Y tal vez lo soy. Así que si alguien por ahí está leyendo esto, sentado en la oscuridad, conteniendo la respiración mientras alguien más te hace cuestionar tu valor. Déjalos ir. Deja que te muestren quiénes son. Luego suéltalos. Te sorprenderá cuánto más ligero se vuelve el mundo cuando por fin dejas de rogar que alguien te ame como mereces. Y un día, sin siquiera intentarlo, te despertarás, te estirarás, mirarás a tu alrededor, y te darás cuenta de que no estás sanando por ellos. No estás demostrando nada. Solo estás libre. Y, carajo, se siente bien.